Vamos a hablar del Morning Glory Fist, receta del libro Bartender's Manual de Harry Johnson del año de 1888. En todos los alumnos o los salones de bar de primera clase es apropiado tener las claras de huevo separadas en una botella vacía, siempre que tenga una demanda muy alta de tal bebida y la mantiene continuamente en hielo, ya que al hacerlo se ahorrará un tiempo considerable. Mezclar de la siguiente manera: un huevo fresco, la clara solamente, 3 cucharaditas de azúcar, 1 o 2 golpes de limón, de jugo de limón, 2 o 3 golpes de jugo de lima, 3 o 4 golpes de absenta, disolver bien con un poco de agua seltzer o soda, vaso lleno, 3/4 de hielo raspado fino, un vaso de vino de Scotch whisky, agite bien con coctelera, colar en un vaso de bar de buen tamaño, llenar el resto con sifón de soda o agua Vichy y servir. Este cóctel debe ser consumido tan pronto como es preparado, para no perder el efecto y el sabor. El autor respetuosamente recomienda la bebida como excelente para tomar por la mañana, la cual te dará un buen apetito y calmará los nervios. No podía comenzar esa segunda parte del segundo episodio de Bar Purists del podcast sin darle la receta del cóctel insignia de Harry Johnson, el Morning Glory Fist. Espero pues que cuando ustedes lo realicen en sus bares o en sus casas lo puedan encontrar muy agradable al tomar. Vamos a hablar sobre la ley seca o la era de la prohibición. Según history.com, historia.nationalgeographic.com y prohibitionthemobmuseum.org, nos encontramos con el declive de la primera edad dorada de la coctelería, que se dio con el surgimiento de la ley seca cuando entró en efecto la enmienda 18, el 17 de enero de 1920, con el paso del acta de Volstead. Y esto lo podemos encontrar en la página archives.gov Volstead Act y en britannica.com Volstead Act. Esta enmienda 18 entró en rigor el 17 de enero de 1920 con el paso del acta de Volstead. Wayne Wheeler, de la Liga Anti-Saloon, concibió y redactó el proyecto de ley, que fue nombrado por Andrew Volstead, presidente del Comité Judicial de la Cámara, quien administró la legislación. A pesar de la nueva legislación, la prohibición era difícil de hacer cumplir. Pero, ¿qué era lo que prohibía esta acta? Prohibía la venta, elaboración y consumo de alcohol. Debido a estas prohibiciones, se incrementó la producción y venta ilegal de alcohol conocido como bootlegging, que en español sería como contrabando de licores. También llevó a la proliferación de los famosos speakeasies o bares clandestinos, que a su vez llevaron al aumento de la violencia de las pandillas locales y otros delitos. Llevaron a una disminución del apoyo a la prohibición a finales de la década de 1920. ¿Cómo se originó todo esto? Pues les cuento que todo comenzó con el Temperance Movement, que en español sería el movimiento de la templanza. Según la página web britannica.com, en un artículo que escribió sobre el movimiento de la templanza o el Temperance Movement, ese movimiento fue dedicado a promover la moderación y la completa abstinencia del consumo de alcohol. Las organizaciones del movimiento de templanza más antiguas se dieron en Nueva York en 1808 y en Massachusetts en 1813. O sea, eso va de hace mucho tiempo. La templanza y la abstinencia se convirtieron en materia de educación y en legislación de muchas regiones. En 1838,
el estado de Massachusetts pasó la ley de templanza prohibiendo la venta de licores a una cantidad menor de 15 galones por persona. Las mujeres jugaron un papel importante en ese movimiento de la templanza, ya que para ellas el alcohol era visto como una fuerza destructiva que dañaba hogares y matrimonios, según ellas. Ya para el año 1906 se comenzó una ola de nuevos ataques a la venta de licores, liderada por la Liga Anti-Saloon. En el año 1917, cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos de esa época, Woodrow Wilson, hizo una pequeña prohibición y ordenó que el grano que antes iba para producir alcohol fuera utilizado pues, para producir alimentos. Justo ese mismo año el Congreso había pasado la enmienda 18 y 11 meses después, en 1919, entró la era de la prohibición. Gracias a esta prohibición, en esa época se reportó una caída de un 30% del consumo de alcohol. Aquellos que querían beber iban a encontrar maneras creativas de hacerlo. ¿Sí? Por eso recurrían a los famosos speakeasies o bares clandestinos. Solamente en Nueva York existían más de 100,000 speakeasies. Bueno, debido a la prohibición, se fomentó el surgimiento de actividades criminales asociadas con el contrabando de licor, como por ejemplo Al Capone. El famoso Al Capone comenzó contrabandeando licor. Y se dice que ese señor llegó a ser, en esa época, si antes hablamos de que $100 en esa época era mucho, o $1,000 era mucho, Al Capone estaba haciendo $60 millones anuales solo de contrabando de licores dentro de los bares clandestinos. Mucho fue licor que fue decomisado por las autoridades, licor que se iba al caño. Y ir a un speakeasy o bar clandestino era suerte o muerte. O te tomabas el mejor borbón del mundo, o te tomabas algo que te dejaba ciego y te mataba. Debido a esta prohibición, mucha gente perdió su empleo. Y pues el profesional de servicio detrás de las barras, pues se encontró desempleado y le tocó emigrar a otras partes. Muchos fueron a Europa, otros pasaron al Caribe. Debido a esto, no quedaron profesionales en los bares en Estados Unidos. Y por eso pues ahora Europa y el Caribe evolucionaron a pasos agigantados. Y pues esta prohibición dejó a Estados Unidos en una era muy oscura de la coctelería. Pues debido a que no se podía conseguir alcohol de forma legal, pues muchos actores de cine, cantantes, escritores emigraban para poder disfrutar de sus elixires favoritos, sus cócteles favoritos o destilados favoritos. Tal es el caso pues de Ernest Hemingway, que debido a esa prohibición se fue a vivir a Cuba, descubriendo cócteles clásicos cubanos emblemáticos como el mojito, como el daiquiri, entre otros. Cócteles que fueron hechos por cantineros cubanos, porque chicos, ser cantinero cubano es un honor. Con el país sumido en la Gran Depresión de 1932, pues para el gobierno era más atractivo legalizar la industria del licor, crear empleos y comenzar a recibir dinero de impuestos de alcohol. Debido pues a que el alcohol ustedes saben que genera mucho dinero en impuestos y ese dinero no lo estaba recibiendo el gobierno de Estados Unidos. Dinero pues, el dinero de ventas de alcohol se va a la educación, salud, infraestructura y eso eran fondos que no estaban recibiendo. Debido a eso, en 1929 pues Estados Unidos llegó a un colapso económico, sufrió una gran depresión y ese coletazo se sintió hasta 1932. Por eso Franklin Delano Roosevelt se postuló para presidente pues con la promesa de que iba a terminar con la enmienda 18 y ganándole la carrera a Herbert Hoover, quien era su contrincante. Herbert quería mantener la ley seca, pero Franklin Delano Roosevelt dijo: no más, si yo subo a la presidencia, si yo subo al poder, yo voy a terminar esa prohibición.
Entonces fue mucho más atractivo su plataforma política y debido a eso pues Roosevelt ganó y proponiendo al Congreso la enmienda 21, la cual revocaba la enmienda 18 en diciembre de 1933, la cual pues restituía los derechos de comprar, vender, distribuir, consumir bebidas alcohólicas. Pues cabe recordar que los únicos que podían producir de cierta forma alcohol en ese tiempo eran eran las iglesias. Se podía solamente hacer vino de consagrar, pues por aspectos religiosos. Y ese vino de consagrar solo se podía hacer en el lugar. Entonces eran muchas las restricciones que había pues para producir alcohol. Solamente se podía hacer alcohol para vinos de iglesia. Bueno, entonces como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Claro, listo. Echa la ley, no se podía consumir alcohol. Y echa la trampa, pues hacían alcohol, se elaboraba alcohol de forma ilegal. Pues como mencionaba yo antes, era suerte o muerte. O llegaba, me tomaba un destilado muy fino, o me podía matar o me dejaba ciego. Debido a que la gente encontraba formas de beber clandestinamente, el gobierno en esa época pues decidió crear un buró llamado el Bureau of Prohibition. Ese buró se encargaba de contratar agentes especiales y los llamaba agentes de la prohibición. Estos eran contratados pues para detectar qué lugares eran speakeasies, ya que no podían entrar sin una orden judicial. Para poder obtenerla, tenían que tener pruebas de que tal lugar vendía alcohol. Un agente de la prohibición muy famoso por su eficacia se llamaba Easy Einstein. El hombre usaba 1000 disfraces para infiltrar los speakeasies. ¿Cómo conseguía las pruebas? Pues ellos tenían que atrapar al bartender infraganti sirviendo el alcohol. Por lo general el bartender le servía la bebida y cuando el bartender da la vuelta, Easy inmediatamente tomaba un pequeño sorbo y con un pequeño frasco que guardaba debajo de su saco metía el resto de la bebida, sin que nadie lo notara. Anotaba la hora en que era servida su bebida, arrestaba al bartender y de esa manera obtenía la orden judicial para allanar el establecimiento. Pues se dice que en un solo día Easy Einstein arrestaba un promedio de 16 bartenders. Él sí era efectivo, a diferencia de los otros agentes. Cuando el agente pedía la bebida y el bartender se percataba que era un agente encubierto, simplemente el bartender salía corriendo con la botella en la mano. O sea, salía corriendo con la evidencia. En los 5 años que Easy duró de agente, arrestó a 4.932 vendedores de alcohol, haciendo quedar mal a los otros agentes. Tanta era la eficacia de Easy Einstein, que él se mofaba, que podía encontrar licor en cualquier ciudad en menos de 30 minutos. En Chicago le tomó 21 minutos, en Atlanta 17 y en Pittsburgh solamente 11. Pero en New Orleans tuvo el récord de 35 segundos. Einstein le preguntó al taxista, al conductor del taxi que había abordado, dónde podía obtener una bebida. Y el taxista le dio una, provocando así su arresto. Cuenta otra historia que era una noche fría de invierno y Easy Einstein había localizado un bar clandestino y se paró en la esquina del bar. Tenía mucho frío por los vientos gélidos y el bartender salió a fumarse un cigarrillo y vio a Easy Einstein muerto del frío y le ofreció entrar pues para como un acto de hermandad. Le ofreció entrar para que no sufriera más frío
y una vez adentro le entregó una copa de licor para que calentara. En el momento en que le entregó la copa de licor, A.C. Einstein se identificó, arrestándolo inmediatamente. Él era conocido pues como el hombre de los 1000 disfraces, se disfrazaba de mujer, se disfrazaba de todo lo que era necesario para poder entrar a esos lugares. Esos lugares pues también tenían pues sus claves. Cuando el bartender o algún camarero sospechaban de que alguno de los que estaban ahí dentro era un agente de la prohibición, ellos se comunicaban por medio de señas, decoraban el cóctel de cierta forma para indicar pues de que había un peligro pues ahí inminente. Entonces estos agentes de la prohibición pues jugaron un papel muy importante en esta historia. Cambiando de tema, otro gran momento que siguió después de la prohibición o de la era de la prohibición fue la creación de la coctelería tiki, justo después de que terminara la prohibición. Hacemos una pausa para conocer el cóctel del día. Según la plataforma de Barsmart de Pernod Ricard, la primera mención escrita conocida del cóctel Manhattan está en un artículo de septiembre de 1882 de Ovine, Nueva York, Sunday Morning Herald, y dice así, abro comillas, hace poco tiempo que una mezcla de whisky, vermouth y bitters se puso de moda, cierro comillas. El Manhattan tuvo varios nombres, como Manhattan Cocktail, Turf Club Cocktail y Jockey Club Cocktail. La primera receta completa y escrita apareció en el libro The Modern Bartender's Guide. Hasta hace poco se creía que el Manhattan fue creado en noviembre de 1874 en el Manhattan Club de New York. Para la señora Lady Randolph Churchill en un banquete para celebrar el triunfo de la campaña gubernamental de Samuel Johnson Tilden. Sin embargo, el historiador David Wondrich afirma que el banquete fue celebrado el mismo momento en que Lady Randolph Churchill se encontraba en Inglaterra, dando luz a Winston Churchill. Una historia más creíble viene en el libro Valentine's Manual of New York, en 1923, donde dice que William Mulhall, quien era bartender en el New York Hoffman House en la década de 1880, y dice que el cóctel Manhattan fue inventado por un hombre llamado Black, quien tenía en su lugar quien tenía un bar 10 puertas abajo de la Hudson Street en Broadway. Probablemente la bebida más famosa del mundo en esa época era el Manhattan. Y la receta dice así: 5 centilitros de whisky rye o bourbon, 2 centilitros de sweet vermouth, un golpe de gotas amargas de angostura, decorar con una cereza o, opcional, un twist de naranja. El Manhattan también lo pueden pedir los clientes como sweet, dry o perfect. Sweet, como lo acabé de describir, dry con vermouth dry, vermouth seco, o perfect con un cuartico de onza de sweet vermouth y un cuartico de onza de dry vermouth. ¿Ok? La técnica para lograr este cóctel sería stirred, refrescado en un mixing glass, e iría en una copa martini fría con una cereza. Ok, ahora vamos al otro gran momento que sería la coctelería tiki. El otro gran momento pues de la historia de la coctelería. La coctelería tiki es un movimiento cultural popular y nació con Ernest Raymond Gant, conocido como Don Beach, considerado el padre de la coctelería tiki. Don Beachcomber pasó
todos los años de la prohibición en las islas del Pacífico y regresó a Estados Unidos en 1933, donde abrió su primer bar, el Don's Café, en 1934. Más adelante cambió su bar al nombre de Don Beachcomber. Su coctelería se inspira en la cultura de la Polinesia, con preparaciones exóticas a base de ron, ya que este destilado era muy asequible en Estados Unidos. Luego adecuó su bar con decoraciones de objetos y baratijas que se trajo de sus viajes por el Pacífico y el Caribe. En 1934 crea el cóctel Zombie Punch, siendo su cóctel insignia. La coctelería tiki tuvo un auge por más de 50 años, tuvo su recaída y hoy en día estamos viviendo un resurgir en la coctelería tiki gracias a Jeff de Beachumberry, quien se encargó de rescatar recetas de la mano de empleados que las guardaron por todos estos años. Con el tiempo, Jeff Berry fue publicando sus libros con las recetas que obtuvo y sus historias. Otro personaje que fue muy importante y que creó un imperio alrededor de la coctelería tiki fue Victor Bergeron, conocido como Traders Vic. Victor tenía una visión de negocios muy amplia, se enamoró del concepto tiki y lo potenció, tanto así que dejó su cadena de restaurantes y bares Traders Vic. Su cóctel insignia es el Mai Tai, que creó en 1944. Luego, en 1951, la IBA, la International Bartender Association, es fundada para agremiar a los bartenders en el mundo. Actualmente la IBA realiza el Campeonato Mundial de Coctelería, categorías clásica y flair. También celebra el Panamericano de Coctelería. La función de la IBA tiene una importancia muy grande, ya que desarrollaron un pensum educativo para los bartenders en el mundo, que comenzó como el JWC o el John White Course o curso de John White y evolucionó al IBA Academy o Academia IBA. Otro personaje de mucha importancia en el mundo de la coctelería fue Pichín, el barman galante. Santiago Policastro, considerado el padre de la coctelería en Latinoamérica y creador del decálogo del bartender, que dice: el barman es un artista y la coctelería un arte que se nutre de espíritu, sabor, aroma y color. La misión del barman es alegrar, no embriagar. Haz del cliente un amigo y no del amigo un cliente. No ofrezcan nunca una copa sin una sonrisa. Habla lo necesario, no escuches lo ajeno y olvida las confidencias del amigo. Sé el más limpio, el más elegante, el más cordial, el más fino en todo momento y en todo lugar. No hagas trampas con las bebidas ni juegues con la confianza de tus amigos. Sírveles siempre lo mejor. Sé paciente con los que te ayudan en el bar. Enséñales tu oficio con amor, no los engañes. Lleva encendida la solidaridad profesional y no permitas que nadie la quebrante. Por último, siente el orgullo de ser barman, pero merécelo. En 1965, TGI Fridays es creado, un concepto que nació como un bar para solteros en la ciudad de Nueva York. Con el pasar del tiempo, se convirtió en una cadena de bares y restaurantes muy importante a nivel mundial. Son conocidos por la creatividad de sus cócteles y por su World Bartending Competition. Son muy conocidos por la calidad de entrenamiento de sus bartenders. En su competencia anual, TGI Fridays hace su campeonato de Flair. En 1989, uno de los bartenders que promovía mucho el Flair en Fridays fue contratado para entrenar a Tom Cruise con movimientos simples pero elegantes para la película Cocktail. Pues cabe destacar que la palabra flair significa estilo. Después de muchos ires y venires en el mundo de la coctelería, puedo afirmar que actualmente estamos viviendo una nueva edad dorada de la coctelería, donde los bartenders modernos prestamos atención al detalle. Elaboramos los cócteles con licores premium en cristalería premium, con herramientas de lujo, y nos concentramos en la experiencia del cliente. Del DeGroff es un bartender que ha contribuido mucho a este renacer de la coctelería, al igual que Gus Regan, David Wondrich,
Salvatore Calabresi. El nivel de los bartenders sigue creciendo. Cada vez son más las plataformas educativas que potencian y empoderan los bartenders, como Diageo Bar Academy, Bar Smarts de Pernod Ricard, pues ahora con la International Bartender Association, que siempre ha estado ahí, y muchas otras. Los bartenders se preocupan por hacer una coctelería sustentable y amigable con el medio ambiente. Así que disfrutemos de este nuevo renacer, de esta nueva edad dorada de la coctelería. Ha surgido un movimiento global de la coctelería y es la coctelería sustentable, que trata de no desperdiciar ninguna parte de los ingredientes que se ocupan, ya que su filosofía dice que todo es útil. Según las páginas web sostenibilidad.com y no.net, la coctelería sustentable, pues como les dije, trata de no desperdiciar ninguna parte de los ingredientes que se ocupan. Tratan de concientizar tanto a bartenders como consumidores sobre el cuidado del planeta. Esto abarca desde los pitillos de cartón a la deshidratación de la fruta que sobra de un turno, que normalmente se desecharía cuando llega a su vida útil y no se ha utilizado. Esa fruta se selecciona, pasa a un deshidratador. Una vez deshidratada, su vida útil puede ser hasta un año aproximadamente. También se trata de comprar local, de apoyar a los campesinos o pequeños comerciantes. Y aquí es donde vamos con un concepto de economía circular, que se basa en reducir, reusar y reciclar. La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos, donde prima la reducción de los elementos, minimizar la producción y cuando sea necesario hacer uso del producto. Contrario al sistema actual de economía, que es la economía lineal, que se basa en el desecho de los productos tras su utilización. Todos los productos tienen un ciclo lineal que comienza con la extracción de las materias primas, el procesamiento y la transformación de los productos, su distribución, su venta y su utilización, finalmente su desecho como residuos. Con esto finalizamos la segunda parte del episodio 2 de Bar Purist, the podcast. Los datos bibliográficos que utilicé para sacar la información dada estarán en la descripción del podcast, del episodio de este podcast, de una manera más completa. Ahí pueden ver toda la bibliografía que utilicé. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @giancarlohm y @cocktailsanddreamsco. Visita nuestra página web www.ejecocktails.com. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico o tienes alguna pregunta sobre un tema de coctelería, no duden en escribirnos a giancarlo@ejecocktails.com. Gracias por escucharnos. Soy su anfitrión Giancarlo Incapié y los espero en nuestra próxima edición de Bar Purist, the podcast.